palabra el día de hoy. Tiempo en el que la palabra de Dios nos va a hablar y nos va a ministrar. Él ya sabe cómo hemos venido, sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe todo lo que estamos cargando, pasando. Él sabe aún lo que vamos a enfrentar, por eso que hoy día Él dispuso que estemos aquí para ser preparados, para ser fortalecidos, para ser renovados y para recibir su poderosa palabra que nos va a ayudar en todo tiempo. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios nos ayuda en todo tiempo? Sé que su palabra es viva y eficaz. Si es viva y es eficaz, quiere decir que es una palabra viva, una palabra que nos ayuda en todo tiempo. Amén. Así que estamos listos para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios, listos para ser ministrados. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablando a nuestros corazones el día de hoy. Padre, te damos gracias bendito Dios por permitirnos estar aquí en este tiempo, Señor. Gracias porque tú has cuidado nuestra salida y nuestra entrada y nos has traído aquí, Señor, para que vengamos a alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Padre, desde ya disponemos nuestros corazones, Señor, los abrimos para recibir tu palabra, recibir este pan de cada día, Señor, esta semilla incorruptible, Señor, que queremos que crezca en nuestros corazones, Padre amado, para que eche raíces y dé fruto y mucho fruto, bendito Dios. Tú conoces cómo hemos llegado aquí, cómo hemos venido, conoces nuestras cargas, conoces nuestras aflicciones, nuestros afanes, conoces todo de nosotros, Señor. Venimos ante ti en este tiempo desnudo, Señor, delante tuyo, a entregarte todo, Señor, para que seas tú llevándote, Señor, todas nuestras cargas, llevándote, Señor, todos nuestros pensamientos de desánimo, Señor, y pongas en nosotros tu paz, tu gozo, tu amor, Señor. Pongas en nosotros, Señor, tu palabra poderosa, bendito Dios, quien nos va a ayudar a levantarnos, para que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos venido, sino que salgamos diferentes, renovados y fortalecidos en el poder de tu palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando, Señor, ni mis pensamientos ni mis sentimientos. Pon ese carbón encendido en mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mí sea esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, te damos, Espíritu Santo, muévete como siempre en este lugar. Dice tú, Señor, haciendo conforme a los planes que nuestro Padre ya dispuso. Te damos toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. No tengo costumbre, no sé por qué lo puse en el bolsillo. Gloria a Dios. Wow. Hermoso tiempo, hermosos días que el Señor nos está regalando. Días de verano, días de lluvia, días de acuerdo a la necesidad que cada uno tenemos. Y esta semana el Señor estuvo poniendo, en mi corazón me puso a meditar dos palabras que busqué el significado para ver realmente qué era lo que Dios quería para mi vida y para la vida de todos los que aquí estamos. Y voy a compartir con ustedes el significado de estas palabras, porque toda la palabra que vamos a compartir va a ser en torno a estas dos palabras. Y estas dos palabras que el Señor puso en mí esta semana fue misericordia y perseverancia. Misericordia y perseverancia. ¿Sabemos qué significa misericordia y perseverancia? Amén. Tener piedad. Vamos a leerlos para estar bien seguros de lo que significa. Misericordia dice: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Si una persona misericordiosa, la misericordia es un sentimiento que nace en el interior de la persona y nos lleva a que cuando vemos el dolor de otras, tratar de hacer algo, tenderles la mano, buscar que ayudarlas, buscar que levantarlas. Esa es una persona misericordiosa, esa es misericordia. Cuando veo el dolor, el sufrimiento o lo que la persona esté pasando, yo voy a intentar hacer algo. Amén. La otra palabra es perseverancia. ¿Qué cosa es perseverancia? Amén, constancia. Dice perseverancia, mantenerse constante
en un proyecto ya comenzado. Sus sinónimos son persistencia, constancia, firmeza. Entonces, perseverancia es cuando yo comienzo algo y no me detengo hasta que haya alcanzado el propósito por el cual lo inicié. Eso es perseverancia. Una persona que persevera es aquella que no deja nada a medias, sino que llega hasta el final. ¿Amén? ¿Entendemos? Ok. Ahora, ¿por qué Dios puso estas palabras en mí? ¿Por qué me puso a meditar en estas palabras? Yo estuve preguntándome, perdón, los niños pueden ir al ministerio de niños. Yo estuve preguntándome por qué el Señor puso en mí estas palabras, y como toda pregunta, toda duda que tenemos, ¿a dónde es que tenemos que ir para encontrar la respuesta correcta? A su palabra, amén. Entonces, como yo estaba preguntándome, Señor, ¿por qué me has dado estas palabras para meditar en ellas? Me puse a escudriñar su palabra, me puse a leer su palabra para ver qué era lo que el Señor tenía para mí y para nosotros en este tiempo, y encontré una escritura que sé que es la que el Señor quiere hablarnos en este día. Y se las voy a leer, se las voy a compartir, porque en esta escritura Dios nos quiere recordar acerca de la misericordia y la perseverancia. Y vamos a verlo por qué. Así que vamos a empezar y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, versos del 3 al 6. Lucas, capítulo 15, versos del 3 al 6. Amén. Dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Entonces, esta parábola, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando un pastor. ¿Cuántas ovejas tiene este pastor a cargo? Dice que empezó con 100, pero de repente las 100 se convirtieron en 99. ¿Por qué se convirtió en 99? Porque una de ellas se había perdido. Ahora, en esta parábola, ¿a quién representa ese pastor? A Jesús. Esta parábola, el pastor está representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes representa las ovejas? A nosotros. Entonces tenemos claro esto. Esta parábola nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo y nos está hablando de nosotros. Ahora, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando su corazón. Y al mostrarnos su corazón, nos está mostrando cuál es una de sus cualidades. ¿Y cuál es la cualidad que nosotros vemos aquí de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer esa parte. Dice: y va tras la que se perdió, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarla. ¿Qué cualidad es esa? Perseverancia. Es una cualidad de perseverancia, porque dice que él va y no se detiene, no para hasta que encuentre la oveja. O sea, él no se queda a medias. Él no dice: bueno, ya no creo que regrese, ya no la voy a encontrar, mejor me quedo y me regreso. No, dice que él va y no se detiene sino hasta que encuentre aquella oveja. Entonces, lo que esta parábola me está diciendo a mí es que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es un varón, es un alguien perseverante, que no da una oveja por perdida. Alguien que persevera y nunca da a sus ovejas por perdidas, sino que va y se mueve hasta encontrarlas. Y una vez que las encuentras, ¿qué hace? Las trae de vuelta al redil. ¿Qué es el redil? Donde las ovejas tienen que permanecer. ¿Cuál era la otra palabra que habíamos visto? Misericordia. En esta parábola, ¿dónde encontramos la misericordia de Cristo? Vamos a leer la misma parábola, pero vamos a leerla en otro evangelio para poder entenderla. Vamos a leerla esta vez en el evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, versos 12 y 13. Mateo 18, versos 12 y 13. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, está hablando de la misma parábola, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se
descarriaron. Ahora, en esta parábola nos está mostrando por qué se perdió la oveja. Porque se descarrió, dice, ¿no? Se perdió porque se descarrió. Se fue porque era una oveja que se había descarriado. ¿Qué significa descarriarse? Amén. Vamos a leerlo para tenerlo claro. Descarriarse dice salirse del camino recto. O sea, no solamente salirse del camino, sino salirse del camino correcto. Salirse del camino recto en el sentido moral o ético. Obrar de modo no razonable, correcto o justo. Sinónimos: corromperse, degenerarse, depravarse, desviarse, pervertirse. Entonces, no es que la oveja solamente se salió del camino, sino que se salió del camino recto, del camino correcto. Este evangelio, vemos que la verdadera razón por la cual esa oveja se perdió, ¿por qué fue? Porque comenzó a buscar hacer lo que no debía hacer. Comenzó a tratar de caminar por donde no debía caminar. Comenzó a buscar que hacer las cosas que no estaban bien para aquella oveja. Buscó alimentar sus deseos de la carne en vez de dejar que el pastor la alimente. Pero a pesar de todo esto, ¿qué cosa hizo el pastor? Dice, ¿la dejó? ¿La abandonó? No, dice que a pesar de todo esto, el pastor fue a buscarlo. ¿Y por qué el pastor fue a buscar a aquella oveja? Amén. Porque el pastor sabía que estos caminos en los cuales se corrompen, se descarrían, son caminos que al final, ¿qué producen? Al final producen dolor, al final producen sufrimiento, producen muerte. ¿Y qué cosa era misericordia? Misericordia era yo ver el sufrimiento de otros y tratar de ayudarlo. Entonces el pastor, que es Cristo Jesús, ve el sufrimiento de aquella oveja que se descarrió y sabe que al final del camino, si esa oveja sigue descarriada, lo que va a traer a su vida es dolor, sufrimiento, muerte. Entonces el pastor dice, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace? Va y la busca. Y ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de perseverancia, o sea que nunca nos da por perdidos. Y un Dios lleno de misericordia, que no importa dónde estemos, en qué camino estemos, Él va a traernos para evitarnos un dolor, un sufrimiento, una muerte que Él sabe que está ahí para nosotros. Wow. Entonces, en esta parábola, visto desde estos dos evangelios, hemos podido ver quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y yo siento de que Dios nos está recordando estas dos palabras, misericordia y perseverancia, porque muchas veces las olvidamos. Olvidamos que por la misericordia de Dios nosotros somos salvos. Olvidamos que por la perseverancia de Cristo nosotros estamos aquí. Y muchas veces comenzamos a creer de que nos merecíamos ser salvos. Comenzamos a creer de que era la obligación de Dios salvarnos, cuando realmente nosotros recibimos salvación. ¿Por qué? Por gracia. No porque la merecíamos, sino porque el corazón de Dios está lleno de amor por nosotros. Y en ese amor, Él nos demuestra ese amor a través de su Hijo amado Cristo Jesús. A través de aquel pastor que cuando la oveja se descarrió, no la dejó, no la olvidó, no la dio por perdida, sino que fue a buscarla. ¿Para qué? Para evitarle futuros dolores o situaciones difíciles que Él sabe que vamos a pasar cuando estamos en caminos desviados. Y ese es el amor de Dios. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar eso, que Dios nos ha dado a nosotros la salvación y la vida eterna por gracia. Y vamos a ver estos dos puntos hoy día. Vamos a detallar bastante, o vamos a detallar a través de testimonios en la palabra, cómo Cristo nos muestra su misericordia. Y vamos también a ver a través de testimonio en la palabra cómo Cristo nos muestra su perseverancia para con nosotros. Pero antes de ver ese punto, me gustaría compartirles esta porción de la palabra para que tengamos algo claro. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra que acabamos de leer, ¿de quién nos está hablando? De Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús, todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que está en la tierra, lo que está en los cielos. ¿Y qué nos dice en el último verso? Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces lo que quiero dejar en claro es que cuando Cristo va por aquella oveja que se perdió del rebaño, no me estoy refiriendo, o la palabra no se está refiriendo solamente a aquella oveja que algún día perteneció a la iglesia y después decidió salirse. Porque la palabra me está diciendo que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Entonces todos le pertenecemos a Cristo. Pero ¿por qué dejamos nosotros de pertenecer a Él un tiempo? Porque a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de seguir nuestros deseos de la carne, nosotros nos desviamos, nos descarriamos y nos salimos de su rebaño, nos salimos de su voluntad y comenzamos a caminar por nuestros propios caminos y de ahí nos volvimos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del mal y nos volvimos hijos de desobediencia, hijos de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Pero Cristo Jesús dice la palabra que a través de Él Dios lo puso para que a través de su sangre, en la sangre de la cruz, todos fuéramos reconciliados con Dios. Entonces la palabra de la oveja, cuando estamos hablando del pastor y las ovejas, no se está refiriendo solo a aquellos que en un momento fueron salvos y después dejaron la iglesia. Se está refiriendo a todos los que estamos aquí habitando en esta tierra, todos los que habitamos aquí, los que conocimos a Jesús y los que aún no conocen a Jesús, porque todo fue creado por Él y para Él. Así que esta palabra es para aquel que por algún motivo se alejó de la iglesia, se alejó del rebaño y ahora Dios lo está llamando a regresar. Es para aquel que nunca conoció que tuvo un pastor o que pertenecía a un rebaño y caminaba por ahí libre. Y para nosotros que estamos aquí, para que nunca olvidemos de dónde Cristo nos sacó y qué significa pertenecer a ese rebaño. ¿Estamos claros? No solamente es para el que se convirtió y después se alejó, es para aquel que tampoco nunca conoció la palabra de Dios, porque esa es la misericordia de Dios, porque todos fuimos creados por Él y para Él. Así que en primer lugar vamos a ver la misericordia. Esa misericordia que Cristo nos muestra cada vez que nosotros tratamos de seguir las cosas del mundo o los deseos del mundo y nos desvía de su voluntad. Entonces, para ver sobre esta misericordia vamos a ver una historia que hay en la palabra. Y esta historia nos habla acerca de un hombre de la cual la palabra no nos da muchos detalles, pero solo nos da una característica de él y nos habla de que esa característica de este hombre hizo algo en su vida que lo llevó a unas circunstancias que ahora él está viviendo y que a través de eso vamos a poder dibujarnos nosotros una imagen de quién era esta persona. Así que voy a hablarles un poco de historia antigua, porque estuve buscando acerca del Imperio Romano. Y cuando estuve buscando acerca del Imperio Romano, quería ver acerca de los motivos por los cuales los romanos crucificaban a la gente. ¿Por qué mataban a la gente? Y encontré de que dentro de los
motivos por los cuales ellos crucificaban o mataban a la gente, porque habían 3 formas de muerte, de pena de muerte en ese tiempo. Una era la crucifixión, otro era el ser quemados vivos, y otra era el ser echado con los leones ahí, en los campos de batalla, donde peleaban contra los leones para que ahí los leones los destrozaran. Pero ¿cuáles eran los motivos que a los romanos los llevaba a poner a aquellos en esos lugares? Y encontré de que una de las razones para estos castigos severos que daba la ley romana era si que la persona era encontrada culpable de levantar un motín contra el imperio. Y todos recordamos que ese es el motivo que los sacerdotes inventaron de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús fue crucificado. Porque ellos decían que estaba levantando al pueblo para que no pague los impuestos y estaba levantando un nuevo rey. Entonces este era un motín contra el imperio. Y esa era una razón suficiente para que la persona, de acuerdo a la ley romana, de acuerdo a sus propias leyes, tuviera la pena de muerte y tuviera la crucifixión. Entonces por eso Cristo Jesús fue crucificado. Pero otro de los motivos por los cuales una persona podía llegar a la pena de muerte y la crucifixión era si es que era encontrado que había entrado a algún domicilio con armas y con violencias para perpetrar un robo. O sea, las personas que entraban a un domicilio de manera violenta o no violenta, pero que no era su domicilio, para robar y tenían un arma para esos casos, entonces si eran encontrados, si eran atrapados, estas personas también eran llevadas a la crucifixión. O sea, por esos 2 motivos las personas eran asesinadas o tenían la pena de muerte. Ahora, con este conocimiento histórico vamos a leer una porción del testimonio que la palabra nos cuenta. Sigamos en el libro de Lucas, vamos al capítulo 23, vamos a leer del 32 al 33. Lucas 23, versos 32 y 33. Amén. Dice: llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo que acabamos de leer es el momento en el cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. La palabra nos dice que cuando él fue llevado a ese monte, ¿estaba solo? Dice que no estaba solo, dice que habían 2 malhechores con él. Y fueron crucificados juntamente con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, si nosotros leemos el mismo pasaje en el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar que el Evangelio de Mateo y Marcos no los llama a estos varones malhechores, sino que los llama ladrones. Fue crucificado, dice el Señor, con 2 ladrones. Entonces así contrastamos de que la ley romana dice que cuando estos eran encontrados robando una casa con un arma y usando la violencia, eran crucificados. Entonces, cuando la palabra los llama ladrones y están siendo crucificados, ¿qué imagen tenemos de ellos? ¿Quiénes eran estos varones? Eran personas que se metían a las casas a robar, eran personas que se metían con violencia a las casas para poder robar, y si a alguien se les levantaba al frente, utilizaban mayor violencia. ¿Por qué? Porque tenían un arma. Entonces esos eran los que estaban ahí siendo crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Ladrones, que ante la ley merecían la muerte. Ante la ley del imperio merecían ser crucificados. Nosotros venimos de países, al menos yo vengo de Perú, y a veces es un país muy violento, muy inseguro. Y a veces veo las noticias, desde acá escucho las noticias de robos, asaltos, y la verdad en mí muchas veces entra, cuando leo eso, entra como un pensamiento de impotencia, un pensamiento de amargura algunas veces, un pensamiento de frustración, de pensar cómo la gente puede llegar a esos niveles, cómo la gente puede llegar a robarle a otros lo que quizás mucho trabajo les costó obtenerlo, cómo la gente ahora puede llegar hasta a matar y no tener ningún valor de la vida con el simple hecho de quitarles una pertenencia a alguien. Y cuando yo leo esas noticias, la verdad me pone a mí, a veces no me gusta. Y muchas veces hasta llego a juzgar ya a aquellas personas. Dentro de mi pensamiento
aquella persona que hizo eso ya fue juzgada. Para mí no merece quizás el perdón. A veces hasta pienso, ¿cómo no estaría yo ahí? Si estaría ahí, la verdad que los buscaría y les daría su merecido. Dentro de mi pensamiento yo ya juzgo. Hace poco a mi tío le robaron en Perú, la semana pasada, le robaron su auto. Lo dejó estacionado afuera, como siempre. Al día siguiente, cuando salió, ya no estaba su auto. Y cuando me contó, entró en mí eso, ¿cómo no estaba yo ahí? ¿Cómo no estaba yo ahí para buscarlos a estos ladrones o malhechores y poder tomar la justicia en mis manos? Entonces, muchas veces nosotros ya tenemos una sentencia dada para los demás. Muchas veces en nuestro pensamiento humano, nosotros ya sentenciamos al hombre. En nuestro pensamiento humano, nosotros ya juzgamos y hasta ya le dimos sentencia. Y es lo mismo lo que estaba pasando con estos dos ladrones. Estos ladrones, ante la ley humana, ya estaban sentenciados. ¿Y cuál era su sentencia? Muerte. Estos dos varones ya estaban sentenciados y su sentencia decía muerte. Para la ley del hombre, estos hombres no tenían ningún tipo de perdón. Y para la ley del hombre, la crucifixión era el único fin que estos varones merecían, ¿no? Eso es ante la ley del hombre. Ahora quiero contarles algo más. Cuando se estaba buscando ahí, en la historia del Imperio Romano, estos dos motivos que les acabo de contar no eran los únicos motivos por los cuales la persona merecía ser crucificada. Habían más motivos. Y voy a enumerarles algunos. Algunos de los causales para ser condenados a la pena de muerte eran pasarse al enemigo, o sea, traición. Una persona que cometía traición merecía la pena de muerte. Las infidelidades. Alguien que era infiel merecía la pena de muerte. La falsificación. Falsificar cosas. En ese tiempo no existían documentos, pero falsificaban monedas. Estuve leyendo. No sé cómo lo harían. Pero también merecía la pena de muerte. Dar falsos testimonios. Cuando uno levanta un falso testimonio de alguien más y era encontrado, también eso merecía la pena de muerte. El homicidio, el matar a alguien. La coacción. ¿Qué es la coacción? Cuando obligo a alguien a través de la violencia a decir algo que no es, algo en contra de su voluntad. Ese es coaccionar. Otro motivo era la influencia de autoridades. ¿Qué es eso? En nuestros países le llamamos la coima, la mordida, la corrupción de funcionarios, pagarles al funcionario para que haga algo que queremos que haga, que quizás es muchas veces ilegal. Todas esas y muchas más otras cosas eran motivos para ser crucificados. Ahora, siendo sinceros nosotros, si esas leyes seguirían vigentes al día de hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos ahorita siendo crucificados? ¿Cuántos de nosotros estaríamos ahí quizás escondiéndonos para no ser crucificados? Ante la ley del hombre nuestra sentencia ya estaría escrita, ¿no? Ante la ley del hombre nuestra sentencia sería la crucifixión, sería la muerte. Lo mismo eran los que tenían estos dos varones. Ya estaba escrito. Pero ¿quién estaba al lado de ellos? Cristo Jesús. Al lado de cada uno de ellos estaba Cristo Jesús. Ahora quiero preguntarles algo y meditemos bien en esto. ¿Era la muerte el fin de la sentencia de estos dos hombres? O sea, ¿se morían y su sentencia se había acabado? Vamos a leer lo que la palabra nos dice. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, verso 40-42. Mateo capítulo 13, versos 40 al 42. Amén, dice. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Leyendo esta palabra, lo que Cristo nos acaba de decir, ¿es la muerte el fin de la sentencia del hombre? No, porque dice allí que todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad van a ser sentenciados en el cielo. Van a tener otra sentencia. Y si son hallados culpables, ¿qué va a pasar? Dice, si son hallados culpables, serán echados al horno de fuego. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una expresión que se utilizaba para hablar acerca de un dolor, pero que no era del cuerpo, no era de la carne, sino era un dolor interno, un dolor del espíritu, un dolor del alma. Entonces lo que Cristo está diciendo es que por más que no estés en tu cuerpo, vas a tener o vas a pasar por ese juzgamiento de Dios, y si eres hallado culpable, vas a llorar y vas a crujir los dientes. O sea, vas a seguir sintiendo el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque fuiste hallado, dice, haciendo iniquidad, o sea, cometiendo pecado y siendo de tropiezo para los demás. Entonces la muerte física de estos hombres no era el fin de su sentencia, porque realmente no termina allí. Porque después de la muerte física, ¿qué va a venir? El juzgamiento de parte de Dios. Viene el juicio de Dios. Y por más que yo no esté en mi cuerpo, mi alma va a ser juzgada. Y si soy encontrado culpable, voy a pasar a la otra etapa. Y es el cumplimiento de la sentencia de Dios. ¿Y cuánto tiempo voy a tener que cumplir esa sentencia? Eternamente. Esa sentencia no tiene fin. Esa sentencia ya no puedo salir de esa sentencia. Por la eternidad voy a tener que pagarla. ¿Alguna vez nos hemos puesto realmente a pensar qué significa eternidad? Porque nosotros como hombres tenemos, en nuestro pensamiento, tenemos un tiempo. Sabemos que el día tiene 24 horas, sabemos que la semana tiene 7 días, sabemos que el año tiene 12 meses, sabemos que el día se va a acabar después de las 24 horas, sabemos que la semana se va a acabar después del domingo, sabemos que el mes se va a acabar después del 30 o 31, sabemos que el año se va a acabar después del 31 de diciembre. Tenemos un fin. Y vivimos nosotros en base a eso. Nuestro pensamiento humano tiene un fin y vive en base a ese conocimiento. Por eso muchas veces se nos hace difícil entender la palabra eternidad. Y se nos hace difícil reconocer o entender de que eternidad significa que nunca va a terminar. Que no va a tener un fin. Ahora, estos dos varones estaban ahí sentenciados. Estaban sentenciados a muerte. Y como acabamos de ver, una vez que murieran físicamente, ¿qué iba a venir? La sentencia de Dios. Y si eran encontrados culpables, ¿qué iba a pasar? Iban a sufrir. ¿Y qué cosa era misericordia? Ver el sufrimiento de alguien y buscar qué hacer algo. Y ahí en medio estaba Cristo Jesús. En medio de estos dos, páralo por favor. En medio de estos dos estaba ahí Cristo Jesús. Estaba nuestro Señor Jesucristo sabiendo de que estos dos varones ya habían sido juzgados por el hombre y sabiendo de que si estos dos hombres morían ahí, iban a ser juzgados por Dios e iban a ser encontrados culpables, y si eran encontrados culpables, iban a seguir sufriendo. Y ahí estaba Jesucristo. Quizás igual de adoloridos que ellos, quizás igual de agotados en su carne, al igual que ellos, por los latigazos que había recibido, pero buscando que hacer algo. Buscando a la oveja. ¿Para qué? Para traerla al rebaño. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa porque uno de ellos parece que se dio cuenta.
lo que estaba viviendo, mas el otro no mostró mucho interés. Vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 13, verso del 39 al 42. Lucas 13, 39 al 42. Perdón. Bien, Lucas 23. Uh-huh. Lucas 23, del 39 al 42. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás, ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Dice que uno de los ladrones, que estaba haciendo, dice que estaba ahí, en ese momento de condenación, viendo que estaba próximo a la muerte, porque nadie lo iba a bajar de ahí. Ya la ley estaba dada, la sentencia estaba dada, él solamente iba a bajar de ahí muerto. Y dice que estaba en ese momento viendo que de aquella cruz no podía bajarse. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a burlarse de Jesucristo. Comienza a menospreciarlo. Dice que comienza a injuriarlo. ¿Qué significa injuriar? Vamos a leer. Dice: injuriar, hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad. O sea, este ladrón, como vio a Jesucristo que estaba allí crucificado juntamente con él, quizás no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y comenzó a dudar de él. Como vio que Jesucristo estaba ahí tan golpeado como él, no creyó que Jesucristo fuera el Salvador que muchos quizás por ahí hablaban y decían. Como lo vio a Jesucristo ahí, clavado juntamente con él, comenzó a injuriarlo. Comenzó a decirle: tú no eres Dios. Tú no eres aquel Salvador. Yo no te necesito a ti, porque tú estás aquí juntamente conmigo. ¿Y cuántas veces nosotros en algún momento hemos injuriado así a Cristo? Quizás no lo hemos visto a Cristo crucificado físicamente, pero quizás hemos visto y nos hemos preguntado acerca de la maldad del mundo. Quizás hemos visto las guerras, hemos visto las pestes, hemos visto el hambre y comenzamos a injuriar a Dios, diciendo: ¿dónde está Dios? Quizás, apágalo por favor. Quizás hemos estado injuriando muchas veces a Cristo Jesús, así como este ladrón. Este ladrón fue directo. Fue directo decirle: a ver, haz algo. ¿Y cuántas veces nosotros también le hemos dicho a Dios: haz algo para que yo crea en ti? Hemos dejado de creer en Dios porque no nos ha respondido lo que hemos buscado nosotros, sin saber que quizás lo que estábamos buscando no era lo mejor para nosotros. Y lo que estaba haciendo Dios más bien era liberarnos de un futuro dolor. Pero como no nos respondió en la manera como queríamos, le decíamos: a ver, si eres el Hijo de Dios, haz algo. ¿Y qué es eso? Lo hemos empezado a injuriar. ¿Cuántos muchas veces están ahí hablando ahora en estos tiempos en los que dicen que la palabra de Dios, que la Biblia es un libro que ya pasó de moda, es un libro que ya no sirve, es un libro que quedó obsoleto, es un libro que no va a hacer nada en estos tiempos, que ya los tiempos ya cambiaron, que ahora ya no lo necesitamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Injuriando a Dios. No estamos crucificados juntamente con Cristo, pero estamos diciendo: a ver, haz algo si eres Dios. A ver, haz algo si realmente eres el Hijo de Dios. Muchas personas ahora creen que realmente el poder viene de adentro de ellos? Que tengo un karma dentro mío, que de ahí viene todo mi poder.
cuando realmente todo lo que recibimos lo recibimos de Dios. Este ladrón no estaba creyendo en Jesucristo. Y muchas veces creen que la muerte es el fin de sus muchos sufrimientos, pero no nos damos cuenta, y como lo estamos leyendo ahora, de que la muerte no es el fin de todo aquello. Pero dice, ¿qué pasó con el otro ladrón que estaba ahí? El otro ladrón se llenó de humildad, de valentía. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a aceptar sus errores. El otro ladrón comenzó a aceptar sus errores porque muchas veces hay que ser valientes para aceptarlos. Y hay que ser humildes para saber pedir perdón. Y eso nos falta muchas veces. Nos creemos perfectos. Nos creemos que todo lo que yo diga, lo que yo haga es lo mejor. Y no tengo esa humildad para darme cuenta o decir, me equivoqué, fallé, cometí un error. Pero este varón estaba aquí. Quizás con su última palabra, quizás con su último aliento, quizás con sus últimas fuerzas, vino donde Jesús a reconocer sus errores, a reconocer sus pecados, porque él dice, realmente yo estoy aquí. Si yo estoy aquí, no es porque Dios no exista. Si yo estoy aquí, es porque estoy pagando todo lo que yo hice. Es lo que él le dice. Él le dice al otro, que le dijo al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo estoy aquí viviendo esto, no es porque Dios no exista, no es porque Dios no ha hecho nada, es porque yo comencé a hacer lo que yo quería. Apágalo completamente. Yo comencé a hacer lo que yo quería y no realmente lo que Dios quería que yo haga. Este ladrón comenzó a reconocer sus errores. Y cuando comenzó a reconocer sus errores, comenzó a clamar a Jesús. ¿Cómo clamó él? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese es un clamor. Señor, acuérdate de mí. Reconozco que he cometido un error. Reconozco que he fallado. Reconozco que me he alejado de ti. Pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Hoy estarás conmigo en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Esa misericordia que es reflejada a través de su Hijo amado Jesucristo. Por más de que el hombre ya había sido juzgado por el hombre, Dios no lo había juzgado todavía. Por más de que este hombre, para el hombre la muerte era su castigo y era la paga por su castigo, para Dios no era eso. Dios tenía planes diferentes. Dios tiene pensamientos diferentes. Y vamos a ver cuáles son los pensamientos de Dios. Vamos a verlo en la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 14 al 18. Hebreos capítulo 10, versos 14 al 18. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién fue aquella ofrenda? Amén. Aquella ofrenda fue Cristo Jesús. Cuando Cristo da su vida en aquella cruz, dice que ese es el nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Y a través de él, dice, nos dejó su palabra escrita. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Y qué hace Dios? Dice que nunca más se acordó de nuestros pecados y transgresiones, porque en donde hay perdón de pecado, no se necesita más ofrenda. Y esa es la suficiencia de Cristo. Esa es la suficiencia de Cristo. Lo que Cristo lavó con su sangre fue hecho nuevo y no hay mancha.
Por más que el hombre ya lo haya juzgado, Dios aún no ha juzgado. Por más que el hombre ya haya sentenciado, Dios aún no ha sentenciado. Dios aún está ahí esperando y buscando por misericordia a aquellas ovejas que se descarriaron por ahí para traerlas al rebaño. Iglesia, recuerda, aquella misericordia que alcanzaste a través de aquella cruz, nunca te vayas a olvidar de aquello. Si estamos aquí fue por misericordia. Si Dios nos ha traído fue por misericordia. Acuérdate siempre de que Cristo murió por ti y por mí, que Cristo murió por nosotros. Acuérdate siempre que Cristo viene a aliviar tus dolores. Cristo viene a aliviar tus sufrimientos. Y no solamente tus dolores y sufrimientos en esta tierra, sino tus dolores y sufrimientos en toda la eternidad. Quizás el mundo ya te juzgó, quizás el mundo ya te sentenció, pero Cristo aún no lo hace. Él todavía aún está esperando por ti. Pero ven pronto, iglesia. Ven pronto a Él, porque el juicio ya está cerca. Aún no llega, pero se está acercando. Y aún tenemos tiempo para venir a Él y clamar como clamó aquel ladrón. Quizá en su último minuto, en su último aliento, clamó por misericordia. Y por más que ya estaba sentenciado, Dios no lo sentenció. Y cuando Él clama, ¿qué es lo que hace Cristo? Le muestra su misericordia, le muestra su perdón. Y a través de esa misericordia le dice, ya no vas a sufrir más, porque desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ya no vas a sufrir más. ¿Qué pasó con el otro ladrón? Seguirá sufriendo. Pero él tenía a Cristo ahí. Él lo tuvo a Cristo, igual que el otro ladrón tuvo la misma oportunidad. Tuvo la misma oportunidad de clamar. Pero en vez de eso, escogió que burlarse. En vez de eso, escogió sus propias fuerzas. Pero aquel que clamó recibió misericordia. Y esa es la misericordia de Dios. Así que yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé los caminos que estás andando. Pero recuerda, Cristo ha ido a buscarte. Y si estás aquí hoy día, es por la misericordia de Dios. Porque Él te ha buscado. Y Él va a hacer fiesta y se va a alegrar cuando tú digas, regresé a casa. Regresé al redil de donde nunca debía haber salido. Porque más se alegrará por la que estuvo perdida que por los 99 que no necesitaron ser buscadas. Cristo se alegra por ti. Cristo se está alegrando por ti el día de hoy. Porque Él no te ha juzgado. Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho. No importa si como estos ladrones o como vimos ahí la ley romana ya hayas tú abierto tu brazo y decir, bueno, estoy listo para ser crucificado. ¿Sabes por qué Cristo murió en aquella cruz? Para que ni tú ni yo muramos ahí. Para que ni tú ni yo suframos lo que Él tuvo que sufrir. Él sufrió por nosotros. Él dio su vida para que nosotros no pasemos por esos dolores y sufrimientos, porque no los íbamos a aguantar. Y Él en su misericordia te ha traído aquí el día de hoy. Y Él está esperando por ti, así que ven pronto, iglesia. Ven pronto a Él. Amén. Ahora vamos a hablar sobre perseverancia. Aquella perseverancia que Cristo nos muestra cuando cada día nos busca para traernos al Padre. Aquella perseverancia que Cristo nos muestra cuando fuimos salvos. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché acerca de Cristo, la primera vez que alguien me predicó a mí la palabra de Dios, yo tenía entre 14 y 15 años. Era muy joven y estaba en Perú. Un tío mío vino y me comenzó a hablar la palabra de Dios y me habló de todas las maravillas que Cristo hacía. Y me habló de todas las maravillas que Cristo estaba haciendo en él. Maravillas que realmente yo podía ver en su vida. Yo veía el cambio en él, veía la transformación en él.
Pero en ese tiempo yo era un adolescente y en mi pensamiento de adolescente no entraba en mi cabeza el por qué yo tenía que recibir a Cristo. No entraba en mi cabeza el por qué yo tenía que recibir una salvación si yo me creía que no era malo. Si yo me creía que yo era una persona buena, que hacía las cosas bien. Era una persona estudiosa, decía, ¿por qué tengo yo que ser salvo? ¿Salvo de qué? Era un adolescente que creía que más bien el mundo tenía que ponerse delante mío antes de que yo ponerme delante de alguien. Pero ¿qué era perseverancia? No dejar algo a medias, sino que llegar hasta el final. Y eso fue lo que Cristo hizo en mi vida. Porque durante 15 años, después de esa primera vez que me predicaron el Evangelio, Él continuó trabajando en mi vida y continuó mostrándome su amor y misericordia. Pero yo no podía verlo. Veía el milagro, pero yo decía, qué suerte que me sucedió esto. Cuando realmente era Él, que en su gran amor y misericordia estaba moviendo mis caminos para que yo regrese a Él. Pero un día, aquella semilla comenzó a germinar nuevamente. Después de 15 años, en el año 2008 comenzamos a pasar situaciones difíciles con mi esposa. Comenzamos a pasar situaciones que realmente no teníamos salida. El hombre nos había cerrado las puertas, nos había dicho que no había solución para nuestra situación y ya estábamos completamente entrando en desesperación. Y ese día, Cristo Jesús volvió a tocar mi puerta. Recuerdo diciembre del 2008, Cristo Jesús tocó mi puerta y me dijo, he venido a regar aquella semilla que puse en tu corazón. Hace 15 años alguien te habló de mí. Hoy tú vas a reconocer quién soy yo. Y ese día, me acuerdo, recibimos con mi esposa juntos en nuestro departamento, recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Y desde ese día Cristo Jesús se encargó de regar esa semilla para que creciera en nosotros y comenzáramos a dar fruto. ¿Por qué lo hizo? Después de 15 años. Porque lo que Él comienza no lo deja a medias. Lo que Él inicia no lo deja a la mitad. Él va a continuar. Él, como hemos leído, va a ir y no regresar hasta que encuentre la oveja que se perdió y traerla de vuelta al redil. Y yo soy testigo de eso. Porque 15 años después Él seguía buscándome. Él seguía llamando a mi puerta. Hasta que ese día le dije, aquí estoy. Ya no tenía dónde más correr, ya no tenía dónde más moverme, ya mis fuerzas se habían acabado, la situación con mi esposa estaba muy difícil. Y ese día Cristo nos cargó a los dos y nos llevó al redil, de donde nunca debimos haber salido. Y nos llevó ahí para que le conociéramos, para que comenzáramos a ver todo lo que Él tenía para nosotros. Y desde ese día comencé a darme cuenta de que todo lo que había pasado en mi vida por esos 15 años no habían sido ni obra de la casualidad ni de la suerte, habían sido obra de la misericordia de Dios, que estaba formando mis caminos porque Él sabía dónde iba yo a terminar. Era obra de la mano poderosa de Dios para traerme nuevamente al rebaño. Dígame, iglesia, ¿cuántos de nosotros corrimos a Cristo la primera vez que nos predicaron? ¿Cuántos de nosotros realmente dijimos, sí, yo creo que necesito a Cristo y corrimos en la primera? Yo creo que no muchos, ¿no? Nos costó un tiempo. Nos costó quizás semanas, meses, a otros como a mí años, reconocer que necesitábamos del pastor. ¿Pero qué hizo el pastor? Si estoy aquí hoy día fue porque ese pastor perseveró. Si estoy aquí hoy día fue porque para ese pastor nunca da una oveja por perdida. Si estoy aquí hoy día es porque Cristo nunca se cansó de buscarme. No importa el problema, no importa la situación, Cristo va a ir a buscarte. Y no se va a detener hasta traerte. ¿A cuántos de ustedes los invitaron acá a la iglesia hace mucho tiempo? O quizás no a esta iglesia, quizás a otra iglesia. ¿Y cuántos de ustedes realmente por primera vez recién están viniendo? Tomó tiempo. ¿Pero por qué tomó tiempo? No porque el pastor se cansó. No porque Cristo se cansó. Quizás porque nosotros nos estábamos escondiendo. Pero no importa dónde nos escondamos, Cristo nos va a encontrar ahí.
Cristo nos va a encontrar. Porque Él va a perseverar para darte la salvación. Porque a través de esa salvación, Él, en misericordia, te va a evitar aquel juzgamiento que viene para todos nosotros. Y vamos a leer un testimonio de aquello. Vamos a leer un testimonio de alguien que conoció esa perseverancia y esa misericordia de Cristo Jesús. Dice que un día Jesucristo había estado predicando en una ciudad, hasta que en un momento le dice a sus discípulos que entraran a la barca para ir al otro lado del lago. Y dice que cuando entraron a la barca y estuvieron navegando, algo sucedió. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Lucas capítulo 8, versos 22 y 23. Lucas capítulo 8, versos 22 y 23. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Amén. Dice que cuando estaban navegando se desató una tempestad. ¿Qué cosa es una tempestad? Dice, fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. O sea, imaginémonos, una tempestad es algo fuerte, unos vientos fuertes que comienzan a agitar el agua del mar. Ahora, cuando los vientos golpean el mar, ¿qué se forma? Olas. Entonces, imaginémonos la barca ahí, en medio del lago, siendo movida de un lado por otro, sacudida por los vientos fuertes y comenzando también las olas. Dice que estaba pasando, comenzando a anegar la barca. Entonces, esta barca, ¿hacia dónde estaba yendo? ¿Cuál iba a ser su fin? ¿O podía ser su fin? Hundirse. Su fin iba a ser hundirse y no llegar a donde la barca quería llegar. Su fin iba a ser quedarse quizás a mitad de camino donde las olas lo estaban golpeando. Si lo vemos espiritualmente, ¿qué podemos decir? Podemos decir que había una fuerza que estaba intentando de que aquella barca en donde estaba Jesucristo no llegara a su destino, no llegara al otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Dice que los que estaban allí comenzaron a llenarse de temor, comenzaron a llenarse de miedo. Muchos seguro querían ya regresarse. Muchos seguro querían decir, pero ahora mejor vamos de regreso de donde salimos porque aquí no vamos a poder seguir avanzando. Y si seguimos avanzando, de seguro nos vamos a hundir. Mejor vamos para atrás. Mejor vamos a regresar. Quizás algunos ya estaban viendo cómo regresar la barca. Pero dice que en ese instante otros despertaron a Jesucristo que estaba durmiendo. ¿Y qué hace Jesucristo? Con el poder y la autoridad que tiene, reprendió los vientos y las olas y la tempestad cesó y la barca volvió a navegar en aguas calmadas. Dice que Jesucristo se levanta y reprende el viento y las olas y se calmó todo. Y la barca siguió su curso, siguió su camino hacia donde tenían que ir. Ahora, ¿por qué Jesucristo quería llegar al otro lado? Porque bien que también Jesucristo se hubiera parado, hubiera dicho, no, bueno, sí, se ve que está difícil, vámonos mejor de regreso, vamos a regresar. Pero Jesucristo no. Dice que Él usó su autoridad para reprender aquello y decirle, como diciéndolo, tú no me vas a detener de llegar a donde yo quiero llegar. Nada de lo que tú hagas me va a mí a parar a llegar al destino donde yo ya sé que tengo que llegar. ¿Por qué Jesucristo quería llegar allá? Amén, vamos a verlo. Vamos a continuar leyendo Lucas 8, 26 al 30. Lucas 8, 26 al 30. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Por qué Jesús estaba perseverando en llegar al otro lado? ¿Por qué las situaciones, la tempestad, los vientos, las olas
no detuvieron a Jesucristo de llegar al otro lado. Porque Jesucristo sabía que al otro lado había alguien que estaba sufriendo. Jesucristo sabía que al otro lado había alguien que necesitaba su ayuda. Necesitaba ser salvo. Alguien que necesitaba ser libre. Que el enemigo había puesto cadenas de opresión sobre él. Y Jesucristo sabía que él tenía que llegar ahí. Porque este hombre, por más que caminara como vivo, estaba muerto. Y Jesucristo tenía que llegar a darle vida. Este hombre estaba siendo atormentado por demonios. Este hombre estaba encadenado al pecado. Y Jesucristo tenía que ir a romper esas cadenas. Jesucristo jamás se rindió. Jesucristo nunca dijo vamos a regresar la barca. Jesucristo siguió hacia adelante hasta llegar a aquel hombre. ¿Y qué sucedió luego? Dice que los demonios que sabían que no iban a poder contra el poder de Jesucristo, les pidieron que les dejaran entrar a un hato de cerdos que estaban por ahí. Y cuando Jesucristo les permite, les da la autoridad, dice que ellos se metieron en los cerdos y los cerdos se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron. Y los hombres que estaban ahí cuidando los cerdos al ver esto se asustaron y fueron a la ciudad a decirle a todos lo que había sucedido. Y cuando todos los de la ciudad regresan y ven y van al lugar donde había sucedido todo eso, dice que se asustaron. ¿Por qué? Porque vieron a aquel hombre vestido y en su cabal juicio. Vieron a un hombre liberado. Vieron a un hombre diferente. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dijeron a Jesús, vete de aquí. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró su barca y se regresó. Agarró su barca y se fue. Pero ¿por qué nada pudo impedir a Cristo llegar ahí? Porque había una oveja ahí que necesitaba ser rescatada. Cristo no fue por toda una ciudad. Cristo ya sabía que toda la ciudad lo iba a echar. Cristo ya sabía que toda la ciudad lo iba a botar. Pero sabía que había una oveja que necesitaba ser traída al redil. Y por esa oveja, Él cruzó esas aguas. Por esa oveja, Él reprendió las tempestades y los vientos, todo aquello que se quiso levantar contra Él, para Él llegar y darle a aquella oveja lo que solamente Cristo le podía dar, que era la libertad. Esa oveja era muy especial para Cristo. Era tan especial que navegó toda la noche por aquella oveja. Navegó toda la noche para llegar ahí. Y no se detuvo hasta llegar ahí. Y eso es lo que Cristo quiere darte hoy día. Si tú has llegado aquí es por la perseverancia de Cristo. Si tú estás escuchando esta palabra es porque Cristo está perseverando para llegar a ti. Quizás estás encadenado en muchos como aquel hombre. Estás encadenado. Quizás sientes que no puedes ser liberado, que no puedes salir de ahí, que las cadenas son más fuertes. Pero no te preocupes. Cristo está perseverando para darte libertad. Cristo está perseverando para darte solamente lo que Él puede darte. Y es vida eterna. Cristo Jesús es aquel que murió en aquella cruz por ti y por mí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Viniste porque Dios te trajo. Viniste porque el Espíritu Santo sabe que necesitabas oír esto. Viniste porque a través de esta palabra Cristo va a romper las cadenas que hay en tu vida. A través de esta palabra va a traerte salvación. Viniste porque Cristo te está diciendo, tú perteneces a mi redil. Tú perteneces a mí. Porque Él pagó a precio de sangre por tu vida y por mi vida. Él pagó por ti. Y no importa que el hombre te haya sentenciado. No importa que el hombre te haya cerrado las puertas. No importa que el hombre te haya juzgado ya. Dios aún no te juzga. Dios te ha puesto un abogado. Y es Cristo Jesús. Y ese abogado no se va a detener y no va a descansar hasta que tú regreses. Ese abogado no se va a descansar hasta que tú salgas de esa prisión de pecado. Ese abogado va a hacer todo lo posible para romper aquellas cadenas que te tienen ahí atado a esa cárcel.
No hay mejor abogado que Él. Y Él te ha traído aquí porque quiere darte lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que no estás necesitando en este tiempo? ¿Qué es lo que estás necesitando? Quizás muchas veces has intentado romper esas cadenas con tus manos. Quizás muchas veces has intentado abrir las cárceles con tus propias fuerzas, pero no has podido. Hoy Cristo te dice, yo estoy aquí. Por misericordia, para que dejes de sufrir, yo voy a hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Murió en la cruz. Hoy Cristo te dice, yo he perseverado por ti. Tú no has venido por casualidad. Has venido porque yo te he traído. Quizás no te has dado cuenta, pero el Espíritu te guió para acá. Y ese Espíritu hoy está diciendo, yo te voy a dar libertad. Porque hoy has regresado al redil. Hoy has regresado a la casa del papá. Hoy has regresado a donde perteneces. Hoy has puesto tus manos en el mejor abogado. Y ese abogado no va a descansar, va a perseverar y te va a traer de donde nunca debiste salir. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy tú nos has hablado, Señor. Hoy nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, que tú eres un Dios misericordioso. Nos has mostrado que eres un Dios, Señor, que persevera por sus ovejas, que nunca da a sus ovejas por perdidas, Señor, sino que tú peleas, Señor, contra viento, contra marea, Señor, contra tempestades. Tú peleas contra todo aquello sobrenatural que se quiere levantar, Señor, contra nosotros para llegar a nosotros y darnos la libertad que necesitamos, Señor. Hoy nos has mostrado que en tu gran misericordia, Señor, bendito Dios amado, tú no nos has juzgado, Señor. Tú no nos juzgas como el mundo nos juzga, bendito Dios, sino que tú tienes para nosotros perdón, tú tienes para nosotros, Señor, misericordia, tú tienes para nosotros amor, tú tienes para nosotros, Señor, la paz que el mundo no nos puede dar. Por eso hoy, Señor, reconocemos que estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído. Reconocemos que estamos aquí porque a través de esta palabra que hoy, Señor, hemos escuchado, tú nos estás dando la libertad que necesitamos, Señor. Reconocemos que hoy estamos aquí, Señor, bendito Dios, porque tú perseveraste en nuestras vidas, porque nunca te cansaste de llamar a nuestras puertas, nunca te cansaste, Señor, de tocar, Señor. Tu palabra dice que tú llamas a la puerta y aquí el que abre, Señor, tú entrarás y cenarás con ellos. Hoy, Señor, yo abro mi puerta. Hoy, Señor, te doy gracias porque tú llamaste y nunca te cansaste de llamar. Pero hoy es el día, Señor, en que yo abro mi corazón para ti. Hoy es el día, Señor, en que yo abro esta puerta para que tú entres, para que tú, Señor, cenes conmigo, para que tú hagas morada en mí, Señor. Hoy, Señor, bendito Dios, Padre Santo, yo me entrego a ti. Hoy, Señor, bendito Dios, yo me entrego a ti como aquella oveja, Señor, para que tú, Señor, me lleves en tus brazos, para que tú me lleves de regreso al redil de donde nunca debe haber salido, para que tú me lleves, Señor, delante del Padre, para que tú me lleves, Señor, delante de aquel, Señor, que tú pasa por alto mis pecados en su misericordia y amor, Señor, porque tu palabra dice que no hay otro camino para llegar al Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Por eso hoy, Señor, yo me entrego en tus brazos como una oveja a su pastor. Yo me entrego, Señor, en tus brazos para que seas tú, Señor, llevándome, Señor, a donde tengo que estar, Señor, para que seas tú, Señor, lavando mis heridas, limpiando mi suciedad y ayudándome, Señor, que a través de tu sangre preciosa, Señor, yo sea hecho nuevo. Oh, bendito Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, bendito Dios amado, porque tú no me estás juzgando, a pesar de mis pecados, a pesar, Señor, bendito Dios, de las situaciones que yo he hecho, Señor. Hoy tú me estás llamando para transformar mi vida. Hoy tú me estás llamando para hacerme nuevo, para hacerme nueva. Hoy tú me estás llamando, Señor, para darme vida y vida en abundancia. Hoy tú me estás llamando, Señor, bendito Dios, para que yo llegue a ti, Señor, bendito Dios. Y cuando venga el tiempo del juicio, Señor, tú seas mi abogado delante del Padre, Señor, y pueda yo tener una vida eterna juntamente contigo, bendito Dios amado. Oh, gracias, Señor. Tú sabes por qué estoy acá. Tú conoces mi necesidad, conoces mi dolor, conoces mi falta, pero hoy yo la pongo delante tuyo, Señor. Hoy yo te digo, Señor, como aquel ladrón,
Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Hoy yo me entrego a ti. Hoy yo te entrego, Señor, toda mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Haz en mí, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Quiero estar, Señor, ahí en tu reino. Quiero recibir lo que tú tienes para mí, Señor. Ya no quiero moverme conforme a mis pensamientos que me desviaron de ti. Ya no quiero moverme conforme a mis iniquidades que me alejaron de ti. Quiero moverme conforme a tu palabra. Quiero moverme guiado por ti. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Hoy lo reconozco, Señor. Y por verdes campos me llevarás. Y me harás descansar y confortarás mi alma. Oh, bendito Dios. Gracias te doy. Gracias te doy, Espíritu Santo, por hablar a mi vida. Gracias te doy porque tú me has ayudado a recibir esta semilla. Ayuda a que esta semilla se quede en mi corazón y que no sea robada. Cuando salga de aquí, cuando vaya por ahí, siga recordando que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que persevera por mí, un Dios que no me ha abandonado, un Dios que nunca me dio por perdido, un Dios que entregó su vida sin yo haberte conocido. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy, bendito Dios. Y si a través de esta palabra hoy tú has reconocido que necesitas regresar al rebaño, o necesitas entregar tu vida a aquel pastor para pertenecer a su rebaño. Si hoy tú quieres reconciliarte con Cristo o entregar tu vida por primera vez a Él, lo único que tienes que hacer es repetir con nosotros esta oración de fe. Esta oración que tiene que salir de lo profundo de tu corazón, porque la palabra dice que todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Y hoy, si tú haces esta oración creyendo, recibiréis salvación. Vas a recibir salvación y vida eterna. Pero tienes que hacerlo creyendo. Así que si hoy tú quieres reconciliarte con Él o entregar tu vida a Él, ahí donde estás, simplemente repite con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy, Señor, tú me has hablado. Gracias porque hoy, Señor, tú me has llamado. Y hoy, Señor, bendito Dios, tú has tocado a mi corazón. Por eso hoy, Señor, yo me reconcilio contigo. Hoy yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé tú mi pastor. Sé tú aquel que cura mis heridas. Sé tú aquel que lava mis manchas. Perdona mis pecados, Señor, y limpia mis iniquidades. Padre, hoy yo te recibo en mi vida como aquel pastor. Hoy, Señor, bendito Dios, yo te entrego todo mi ser. Yo te entrego mi corazón, Señor. Haz en mí lo que tú tienes que hacer. Quita de mí lo que tenga que ser quitado y pon en mí, Señor, de aquello que tengo necesidad. Padre, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias. Y ayúdame, Señor, a que sea de testimonio para muchos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.